En el nombre de nuestro Señor y para gloria de su nombre y edificación de la iglesia, vamos a dar lectura al capítulo del Evangelio según San Mateo 25, los textos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche fue oído un clamor: «He aquí el esposo viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él, dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Esperando al amado es el título de la exposición de esta tarde. Es una parábola, como hemos escuchado, y en la Biblia, hermanos, hay más de 50 parábolas, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un poquito más, hay un poco de discrepancia entre los comentaristas porque algunas parábolas luego las dividen y bueno, alrededor de 50 parábolas, un poco más. De ellas, por lo menos 10 de estas parábolas, que vendrían siendo el 20% de las parábolas, hablan del reino de los cielos. Y estas parábolas son la del sembrador, la del trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran valor, la red, el dueño de la casa, los talentos, las bodas del hijo del rey, la parábola de los obreros y esta que vamos a considerar que es la parábola de las 10 vírgenes. El propósito de las parábolas. En cierta ocasión los discípulos del Señor Jesús le dijeron: «¿Por qué les hablas por parábolas?». Esto lo refiere San Mateo capítulo 13, versículo 10 al final. Ellos preguntan: «¿Por qué les hablas por parábolas?». Y el Señor Jesús respondió. Versículo 11 de San Mateo 13 dice: «Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido». Fíjense bien, a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Entonces, hermanos, el propósito de estas parábolas era revelarle a algunos los misterios de la palabra de Dios, los misterios de la Biblia. La Escritura habla también de misterios, pero misterios como verdades tan profundas que sería difícil para nosotros conocerlas si no fuera a través de las Escrituras. Eso es un misterio en la Biblia. Y esta parábola de las 10 vírgenes habla precisamente de el reino de los cielos. Para poder entender, decíamos, estos misterios es necesario el conocimiento, la luz de la palabra de nuestro Dios. Las parábolas tienen 3 cosas, o contienen 3 cosas. La primera, verdades espirituales. Una de ellas, la hemos comentado, son los grandes misterios, las grandes verdades de las que habla la Biblia. Esas verdades espirituales contienen también una enseñanza moral. Cada parábola contiene una enseñanza moral. Y la tercera cosa que contienen las parábolas son las indicaciones
de cómo debe actuar una persona. En este caso, hablando del reino de los cielos, la enseñanza de esta parábola de las 10 vírgenes es cómo debemos comportarnos o qué debemos hacer, cómo debemos actuar nosotros en relación al reino de los cielos. Esta parábola de las 10 vírgenes está dentro del conocido sermón profético y fue dicha para dos cosas. La primera, alentarnos y estar apercibidos para aquel día, para el día cuando Cristo venga nuevamente por la iglesia. Y segundo, esta parábola fue dicha o fue referida por nuestro Señor Jesucristo para mostrarnos las terribles consecuencias de llevar una vida fútil, frívola y fatua. Tres cosas de las que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vamos a nuestro texto, Evangelio según San Mateo capítulo 25 del 1 al 13, donde vamos a ver nosotros tres secciones. La primera, la identificación de las vírgenes y el esposo, que son los versículos 1 al 4. Del 5 al 10, estos versículos nos hablarán del retardo del esposo. Y los versículos 11 y 12 hablarán precisamente de la consecuencia de esa fatuidad de estas mujeres, de 5 de ellas. Y al final el versículo 13 contiene una enseñanza y una exhortación. Vayamos al contenido de esta parábola. Primer encabezado, las vírgenes y el esposo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 32, en palabras del apóstol Pablo, cuando habla de la relación del matrimonio, el marido, la mujer. Y después de dar algunas indicaciones de lo que ambos deben hacer, el apóstol dice en Efesios 5:32, dice: este misterio grande es. Nuevamente está ahí la palabra misterio. Recuerden, misterio es una verdad revelada a través de las Escrituras. Misterio que no conoceríamos de otra forma si no fuese a través del contenido de la palabra de nuestro Dios. Y entonces Pablo dice: este misterio grande es. Todo lo que ha dicho anteriormente en Efesios 5 en relación al matrimonio, dice: mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Aunque muchas veces hemos expuesto el capítulo 5 de Efesios en relación al matrimonio y es algo correcto, Pablo dice que esto fue dicho con respecto a Cristo y a la iglesia, más aplicado a Cristo y la relación que tiene con la iglesia. Entonces nosotros en la parábola de San Mateo 25 podemos ver claramente, pues, quién es el esposo, primeramente, porque aquí el personaje principal no son las 10 vírgenes, sino es el esposo, para que Cristo sea glorificado en todas las cosas. Las vírgenes, bueno, en relación a las vírgenes, estas 10 mujeres, por cierto, 5 de ellas prudentes, 5 de ellas fatuas, algunos interpretan que es la esposa, representada en un grupo. El número 10 es simbólico, solamente representa un grupo de personas. Otros dicen que eran los invitados a las bodas en este caso del esposo. Cualquiera que sea la interpretación, no pierde el sentido la enseñanza, porque podemos ver en este grupo de 10 personas, de 10 mujeres, que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran fatuas, estas mujeres. 50% y 50%. No podemos aplicarlo si habláramos nosotros de la iglesia
a decir que el 50% de la iglesia está formado por personas prudentes y el otro 50% por personas fatuas. No podemos dar porcentajes. No es esa la interpretación. Si vamos por la interpretación de que esto es la iglesia, pues a lo mejor sí podríamos decir que dentro del grupo de la iglesia, cuyo número solamente conoce Dios, pues hermanos, nosotros sí podemos decir aquí que dentro de la iglesia hay gente prudente y hay gente descuidada. Tristemente, sí lo hay. Representado quizás en esta parábola por este grupo de personas, bueno, dice la escritura aquí que las fatuas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Las lámparas representan aquí profesión y servicio. Inclusive puede representar la vida misma. Entonces, de este grupo de 10 personas nosotros vemos pues la misma naturaleza, eran mujeres, la misma condición, todas ellas vírgenes, aunque aquí también deberíamos de tener cuidado en la interpretación. Mismo conocimiento, nos referimos a que pues las 10 mujeres sabían que iba a venir el esposo. Entonces, tenemos misma naturaleza, misma condición, mismo conocimiento, pero diferente conducta. Todas tomaron su lámpara, misma posesión. Tomaron sus lámparas, pero unas tomaron aceite, y dice la escritura que otras no tomaron aceite. Versículo 4, las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Diferente conducta. Y es lo que está enseñando esta parábola. Decíamos que dentro del contenido de las parábolas está, hermanos, no solamente la enseñanza moral, sino también está la indicación de cuál debe de ser la conducta correcta en relación al reino de los cielos. Y aquí la conducta es lo que marca la diferencia entre un grupo y el otro grupo. ¿Qué sucede después? Versículos 5 al 10, decíamos, nuestro segundo encabezado es el retardo del esposo. Todas, fíjense bien que la escritura dice que nuevamente todas estas mujeres, después de que el esposo se tardaba, cabecearon. Todas cabecearon y todas se durmieron. Todas. Aquí no hay diferencia entre su prudencia y su fatuidad. Cuando el esposo retarda su llegada, todas cabecearon y todas se durmieron. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículo 11. Hablando Pablo a la iglesia en relación a este asunto de que estas mujeres todas cabecearon y todas se durmieron. Y en la iglesia, ¿qué sucede hoy día? Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salud, nuestra salvación, que cuando nosotros creímos. El tiempo de estas mujeres vírgenes que todas cabecearon y todas durmieron, se estaba acercando. Y tal como dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 13:11, es ya hora de irnos levantando del sueño, queridos hermanos. Querida iglesia, es hora de levantarnos del sueño. El Señor está próximo. El inminente regreso de Cristo está a las puertas y no vaya a ser que todos, absolutamente todos, prudentes o fatuos, estemos cabeceando o quizás estemos durmiendo ya. Sin considerar ahorita el por qué dormimos o por qué cabeceamos. El aparente retardo del esposo en esta parábola, yo creo que permitía a estas mujeres fatuas analizar
lo que analizaron cuando escucharon la trompeta, cuando escucharon la anunciación de la llegada del esposo. En ese momento, cuando escuchan la trompeta, ellas se dan cuenta que no tienen aceite, pero el lapso de tiempo en el retardo del esposo era precisamente el tiempo para considerar que no tenían aceite y que tenían que actuar. Dijimos que esta es parte de lo que enseñan las parábolas, cómo debe de conducirse alguien dentro del reino de los cielos. Y aquí, hermanos, estas mujeres tenían que actuar, porque el día de nuestra salvación, el día del regreso de Cristo está próximo. El aparente retardo del esposo debe ser usado para prevenir, para analizar, para corregir y para prever. Eso es lo que tenían que hacer estas mujeres. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice que el Señor no tarda su promesa. Cristo está a las puertas. Y esto no es nada nuevo lo que estamos anunciando en esta exposición de la palabra de Dios. Muchos de ustedes, o si no es que todos, saben perfectamente que Cristo está próximo. Pero algunos tienen esta promesa por tardanza, dice el apóstol Pedro. Pero Dios, hermanos, no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Estamos dentro de la paciencia todavía de Dios. Todavía el Señor ha estado prolongando su paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la Escritura. Quiero que vean conmigo dos palabras en este texto. Que dentro del grupo que somos la iglesia, algunos, no muchos. La palabra de Dios es muy específica cuando se refiere a algunos, como cuando dice, algunos apostatarán de la fe, no muchos, algunos. Y dentro de la iglesia, algunos tienen por tardanza la venida de Cristo. Esa palabra es la que quiero resaltar. Algunos la tienen por tardanza, pero al final de este texto dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos. Esa es la diferencia, algunos y todos. Aquí dice el Señor en su palabra que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así enseña la palabra de Dios. Estas mujeres sabían a dónde acudir para comprar aceite, porque cuando escucharon la trompeta, la anunciación de que el esposo venía, las mujeres fatuas, decíamos, estamos analizando conductas. La conducta es de ellas. No tengo aceite. Rayos, ¿qué tengo que hacer? Y van con las otras mujeres y les dicen, denos de su aceite. Y las prudentes dicen, no podemos darles. Si les damos, ustedes se quedan sin aceite y nosotros también. No va a ser suficiente el aceite. Mejor vayan y compren, vayan a los que venden. Estas mujeres fatuas sabían a dónde ir. Sabían lo que tenían que hacer, tenían dinero para comprar, pero entonces la negligencia estuvo en su conducta. Y es lo que tenemos que analizar nosotros, nuestras conductas, queridos hermanos. Vienen por último las consecuencias. Dice la palabra de Dios que vino el esposo, las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él les dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Acaso estas mujeres no sabían que las lámparas necesitaban aceite? Miren, es como cuando uno va a emprender un viaje en el automóvil y uno no llenara el tanque del combustible. Sería muy tonto el subirnos a un carro, emprender un largo viaje y no poner gasolina. Ustedes dirían, no, pues es más que obvio. Bueno, pues estas mujeres era más que obvio que las lámparas requerían de aceite. Sí sabían. Decíamos, sabían dónde conseguir el aceite y tenían el recurso, porque cuando las mujeres prudentes les dijeron, vayan y compren, ellas no dijeron, no pretextaron, no tenemos dinero. Sí lo tenían.
y sabían lo que tenían que hacer. Ahí estuvo su descuido. No hay, hermanos, mayor negligencia. ¿Qué es lo que enseña esta parábola? No hay mayor negligencia que el descuido de nuestra comunión con Dios. Podemos fallar y equivocarnos en otras cosas. A veces descuidamos otras cosas, pero lo que no se puede descuidar es nuestra comunión con Dios. Filipenses 2:12, para concluir, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, que los afanes de este mundo no nos distraigan y nos perturben. Descuidar la vida espiritual es la negligencia más grande. ¿Quién es responsable? Uno mismo. Solamente nosotros somos responsables de nuestra comunión con Dios. Dice el Señor Jesucristo, del pasaje que leímos, San Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Queridos hermanos, velad, estad apercibidos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor les bendiga. Amén.